Lo que Pascal propone en su momento es dos tipos de razonamientos. Por un lado, para el estudio del espíritu geométrico, propone que se debe de hacer a partir de leyes lógicas y universales, es decir, lo que depende del análisis perfecto, de las formas que pueden ser divididas hasta sus primeros elementos, las formas geométricas, por ejemplo. Posteriormente, por otro lado, lo que es el espíritu de la fineza, que es lo que corresponde a lo que es el estudio del hombre, es decir, ese es el principio de contradicción. No puede ser investigado a partir de leyes lógicas. ¿Quiere decirme cuál es el problema? Esto es debido a la variedad infinita del hombre. No pueden ser como las figuras geométricas que nosotros podemos observar. Y todo intento de hacer este análisis pues caería en un error. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. Por lo tanto, para esta investigación del hombre, lo que se propone efectivamente todavía con Pascal, pues es que tiene que ser la religión. La religión en el sentido de que es la que ha estudiado la historia del pecado y la caída del hombre. En ese sentido, para que entonces el hombre se pueda entender a sí mismo, tiene que enmudecer para escuchar una voz más verdadera. ¿Y cuál es esta voz más verdadera? Pues la voz de Dios. Sin pecado concebida. Ahora, tanto estoicos como cristianos, como ya se los mencioné, pues van a partir de un orden jerárquico en el que el hombre ocupa el lugar supremo. Sin embargo, con lo que es, menciona Cassirer, una nueva cosmología que está dada por Copérnico, en donde saca al hombre del centro del universo, van a ir cambiando esta concepción. Es lo que se menciona como el giro copernicano en la lectura. Esto se va a juntar también con la idea de el infinito de Giordano Bruno, a diferencia de los filósofos griegos que determinaban el infinito como aquello inalcanzable, aquello a lo que no se podía acceder, esos límites del hombre. Giordano Bruno cambia la perspectiva y lo menciona como la inmensurable e inagotable abundancia de la realidad y el poder ilimitado del intelecto humano. Es decir, cambia completamente esta perspectiva de lo que es el infinito, y entonces ahora las posibilidades del hombre no se agotan, sino que al contrario se abren para poder explorar mayores dimensiones. Todo esto va a venir a influenciar a los demás filósofos. Nosotros pues no vamos a profundizar en esto, solamente lo vamos a mencionar. Si acaso el que nos importa más para este curso es Descartes, pero eso lo vamos a ver hasta el positivismo. Disculpa. Por un lado está Galileo Galilei, en donde aborda el campo de las matemáticas. Por el otro lado está Descartes con la duda universal. También a Leibniz con el cálculo infinitesimal. Y por otro lado también está Spinoza, en el cual propone una teoría matemática del mundo moral. Oye, despacio, cerebrito. Ahora, con todo esto hay que tomar en cuenta pues años posteriores lo que retoma ahí Lévi-Strauss como la segunda fuente de la antropología. En este caso, sí, la revolución industrial, pero también la revolución francesa. ¡Qué elegancia la de Francia! Cuando se da esto de la revolución industrial, prácticamente es
lo que va a llevar es a un cambio de orden, es decir, se van a cambiar las estructuras tanto políticas como económicas, y quienes estaban beneficiados con el antiguo orden van a reaccionar en contra de esto nuevo que se está haciendo efectivo, por obvias razones, porque el sistema que los estaba beneficiando pues se está perdiendo y se está transformando en algo. ¿Y cuáles son quienes protestan por este nuevo orden que se está tratando de instaurar en contra de ese antiguo orden? Pues la aristocracia. En esta reacción en contra de la ideología política que estaba marcando una transformación para la Francia de aquellos tiempos, surge lo que es el romanticismo. ¡Qué romántico! Este movimiento artístico en el cual pues busca la recuperación de formas folclóricas, pero también está marcada por esta idea de que todo tiempo anterior fue mejor a este tiempo actual. Yeah. En el sentido de que era mejor ver hacia el pasado, recuperar todo lo que se pudiera del pasado, pero también en contra de todo esto caótico que se estaba desarrollando a causa de esta revolución, es decir, a causa de la transformación que se estaba generando, a causa de la pérdida de ciertos privilegios que estaba recibiendo esta aristocracia. En ese sentido va dirigida esta recuperación folclórica. Y posteriormente ya menciona Lévi-Strauss, pues viene el pensamiento biológico y sobre todo la teoría de la evolución biológica. Este pensamiento biológico, como les digo, se da a partir de compilar pruebas empíricas que la teoría de evolución ha puesto a nuestra disposición. Es decir, sin las pruebas empíricas, sin los datos que se empezaron a recabar, esta teoría no se podría haber sustentado en nada y pasar de largo. De ahí la importancia de que nosotros tengamos un pensamiento metódico y un pensamiento sistemático para fundamentar las teorías por las cuales tratamos de explicar ciertos fenómenos sociales y construir los hechos sociales. El poder lo enloqueció, como a ese Albert Schweitzer. Este pensamiento vino a influenciar también otros tipos de pensamientos. En este caso, por ejemplo, a Freud, que hablaba sobre el instinto sexual. Y de hecho ahí vamos nosotros a ver un libro de Freud en donde justo vamos a abordar algún pensamiento de este autor, en el sentido de que tiene que ver con todos los evolucionistas. De hecho, toda su bibliografía, todo en lo que se basa es a partir de los evolucionistas, de los antropólogos evolucionistas. Müller, Fraser, Taylor, Morgan, todos ellos están en su libro. Es decir, es la tendencia que se estaba desarrollando en esas épocas. También posteriormente, adiós Freud, pues vamos a ver cómo este tipo de pensamiento también es recuperado dentro de la economía política. Y justo hay pensadores como Marx que hablan del instinto económico en ese sentido. Por otro lado también, adiós Marx. Por ejemplo, filósofos como Nietzsche, que hablan sobre la voluntad del poderío. Todas estas tendencias, todas estas formas de tratar de explicar el comportamiento humano también parten de aquí. Sin embargo, como lo advierte Lévi-Strauss, si bien el pensamiento de la evolución biológica es el que se entroniza en estos tiempos, no fue el primero, le antecedió el evolucionismo social y posteriormente pues fue adquiriendo mayor fuerza, pero en una primera instancia lo que se desarrolla es el pensamiento de la evolución social, del cual Darwin se agarra para construir su propia teoría biológica. No es cierto.
Diles que no es cierto. Es cierto. Y ya después es el pensamiento biológico de la evolución biológica el que influencia a las teorías evolucionistas sociales. Y bueno, ya por último, también, bueno, antes de pasar a este cuadro, se me olvidaba comentarles que esta idea del origen de las especies, de la evolución biológica, pues también está influenciada por una teoría del siglo XVIII, que es la teoría del progreso indefinido, la cual proclama que la evolución de los humanos, la evolución de las sociedades, va en un camino lineal, ascendente y continuo y con objetivos infinitos. Si nosotros tomamos en cuenta, pues básicamente cuando nosotros veamos la teoría evolucionista, van a ser estos dos factores los que van a influenciar. Por un lado la evolución y por otro lado el progreso. Evolución y progreso van de la mano. En este esquema básicamente es el que yo estoy planteando como el esquema de las fechas del evolucionismo dentro de la antropología. Yo parto de 1860 a 1890. Por ahí no me acuerdo exactamente ahorita de la fecha de la publicación de la crítica de Franz Boas al método evolucionista, sobre todo a este método que trataba de contraponerse a las ideas filosóficas, a las ideas sobre el racismo. ¿Es racista? Lo sentí racista. Ah, eres demasiado sensible. Te dijo a ti, letrado, no a tu raza. Sí, claro, gracias. En donde nosotros vamos a ver un contraste entre dos métodos que posteriormente se desarrollan dentro de la antropología: el método comparativista y el método relativista. Y bueno, ustedes ya tendrán tiempo, sobre todo en el siguiente curso, para ver la diferencia entre estos dos tipos de métodos. De alguna forma, pues bueno, a grandes rasgos, ahí, bueno, en 1861 hay que tomarlo más en cuenta que el año anterior, pero en 1861 se da la publicación de Maine de lo que es el libro de El Derecho Antiguo, pero también en ese año se da la publicación de Bachofen de El Derecho Materno. Los vamos a abordar en su momento. Y bueno, ya posteriormente viene una publicación de Taylor, que no me acuerdo si se llama Cultura Primitiva, en donde da sus planteamientos teóricos, donde da su definición de lo que es cultura. Y más adelante, con todo esto, pues también otra lectura importante es la de Morgan en 1877, en donde él da un esquema general tratando de abarcar todo esto que ya desarrollaron los demás, y elabora pues su esquema de 3 etapas, en donde está el salvajismo, la barbarie y la civilización, y en donde explica cada una de estas etapas, y también desarrolla una teoría sobre el parentesco, cómo a partir de la evolución de la familia también es como influye para la evolución de las sociedades. Y bueno, también se empieza a investigar sobre cómo el desarrollo material influenciado, es muy amplia esa investigación. Y como ya les comenté, pues posteriormente viene la crítica hacia los evolucionistas. A grandes rasgos, esta es mi síntesis de las 3 lecturas, de cómo estas se pueden compaginar para que nosotros podamos tener un mayor entendimiento sobre lo que es el desarrollo de este pensamiento del hombre sobre el hombre, que va a dar pauta al desarrollo de la antropología, y que la idea de antropología pues no es propia de la disciplina, obviamente se desarrolla así en la filosofía, pero tampoco es propia de la filosofía, sino que en otras líneas de pensamiento de otras sociedades también se desarrolla una idea de la antropología. Y ahí hay un debate entre que todo lo que esté fuera de Occidente no puedes, bueno, fuera de esta tradición de pensamiento
que viene de los griegos hasta Occidente, no puede ser denominada filosofía. Cada vez me convenzo más de que sí, efectivamente, hay que encontrar la forma de denominar a otras formas de pensamiento. Y bueno, mi explicación, mi desarrollo de lo que es esta parte de las lecturas, de lo que son la línea de desarrollo de pensamiento, lo dejaría hasta aquí. Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí.